consultorio general, ustedes son médicos generales, de aquí a unos pocos años, les llega una paciente cuyo motivo de consulta es la presencia de una masa cervical en la región anterior y superior. Es una paciente de 58 años de edad que acude por esta masa y además nos refiere en el interrogatorio que ha presentado de un tiempo a esta parte mayor cansancio, fatiga, no tolera el frío como anteriormente en estas mismas épocas, ha disminuido su tolerancia, tiene que abrigarse más. Además presenta igual desde hace unos años atrás con una constipación que ha sido un poco más persistente. Se queja también de flujo telógeno y la piel nota que está seca, sus uñas se han vuelto quebradizas y últimamente ha notado que está más ronca y ha aumentado de peso. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es entonces dedicarnos un poco al examen físico del cuello, a la anamnesis de esta región, cuando nuestra paciente viene por alguna molestia de esta región. Una de las causas más frecuentes va a ser los trastornos relacionados con la glándula tiroidea, como es el caso que les he presentado. Entonces, como médicos generales, ¿qué tenemos que hacer? Es justamente estar preparados para examinar esta zona, ¿no? Y estas estructuras. ¿Qué estructuras vamos a ver? Son tres particularmente en el cuello, todo lo que es la parte musculoesquelética, ¿no? Incluidos los vasos y las venas, ¿no? Y por otra parte, lo que vamos a evaluar es la glándula tiroides, que es una glándula muy importante en nuestra economía, que su aumento o su disminución de la función pues va a empezar a dar problemas relacionados en los diferentes órganos donde está afectada o tiene su afección. Como la glándula tiroides interviene en el metabolismo de toda nuestra economía, entonces en algún grado, más o menos, van a estar afectadas también algunas funciones. Y la tercera es el examen de los ganglios. Esos ganglios que, vamos a ver un momentito, son motivo de preocupación y consulta frecuente en nuestras consultas, ¿no? Avanzamos entonces. El propósito de esta presentación es que cada uno de ustedes desarrolle las habilidades anamnésicas de la historia clínica, de la relación médico-paciente y el examen físico de esta región cervical que es tan importante. Siempre con responsabilidad y respeto por la dignidad de la persona. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en el momento que nos presentan a esta paciente, hay una paciente que va a consultar con usted, ¿no? Y que se queja de una masa en el cuello, y es nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Y cuándo termina esta responsabilidad? El momento que le damos alta, puede ser alta médica, alta definitiva, alta hospitalaria, y llegamos con empero, estas patologías crónicas, pues hay que seguirlas por años, ¿no? Entre tanto el paciente acuda o consulte con nosotros. Y vamos a tener siempre ese respeto, esa sensibilidad por la dignidad de la persona, ya que todos nuestros pacientes, en primero o en último, al revés, sean los títulos que tengan, todos sus títulos, acuérdense y siempre tengan presente, quedan en la puerta del consultorio. Una vez que traspasa ese dintel, o sea, de la puerta del hospital, de la puerta del consultorio, quedan atrás. Por lo contrario, nuestra evaluación se vuelve poco objetiva, queremos hacer más cosas en uno, menos cosas en otra, tenemos poco tiempo y entonces aceleramos los procesos, cuando lo que está indicado y recomendado es que nosotros le demos el tiempo establecido para cada paciente, un poco más, un poco menos, pero alrededor de eso, ¿ya? Entonces, vamos a tratar o explorar e interrogar a todos nuestros pacientes de la misma forma como que evaluaríamos al primero de los pacientes donde estamos totalmente despiertos con mucha energía, como al último de los pacientes donde ya estamos cansados, agotados, porque justamente esos pacientes, los del final, habitualmente son los que más complicaciones, más problemas y más alteraciones van a tener en general. No necesariamente, pero ocurre. Entonces, los objetivos de aprendizaje, vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver lo que les decía, la parte morfológica, con el examen osteoarticular, de las arterias, de las venas,
Vamos a ver el examen de los ganglios y la tercera gran área va a ser el examen de la glándula tiroides, sin antes no olvidarnos el examen de la tráquea. Y finalmente vamos a llegar a realizar una breve síntesis o conclusión. Entonces, normalmente el cuello, ya saben ustedes, en la parte anterior va a ir del borde inferior de la mandíbula, por los laterales de los músculos trapecios, y por la parte inferior va a estar el borde superior de las clavículas y en la parte central la horquilla esternal. En esto, pues vamos a tener la presencia del músculo esternocleidomastoideo que divide esta área en dos triángulos, ¿no? Donde están paquetes vasculonerviosos y todas las estructuras, ¿no? Que vamos a desarrollar como la glándula tiroides, la tráquea, ¿no? Y los grupos ganglionares respectivos. Y en la parte posterior, pues va a estar limitada por la región occipital, ¿no? Que va a fundirse por los laterales, los músculos trapezios nuevamente, y por ya en la parte del tórax, pues va a fundirse en el mismo y teniendo un reparo principal, la apófisis cervical, la apófisis espinosa de la C7, ¿no? Como observan ustedes, el cuello de nuestros pacientes, pues prácticamente tiene que ser como se ve en estas imágenes, ¿no? Sin ninguna cicatriz, del mismo color, ¿no? Sin ninguna asimetría o bulto, o sin ninguna lesión, ¿no? Tanto en la coloración, etcétera, ya que la presencia de una cicatriz, por ejemplo, podría ya indicarnos, de solo nosotros estar observando mientras realizamos el interrogatorio, de que esa paciente ha sido sometida a una cirugía. Podemos sospechar de algunas patologías frecuentes, como la tiroidectomía parcial, total, etcétera, o algún otro procedimiento que haya podido tener nuestro paciente. Vamos a hablar, ¿no? De esta situación, vamos a sospechar en esta situación, en este contexto, y pues le preguntaremos a la paciente, por lo tanto, ¿fue operado usted alguna vez? Sí, le operaron ¿por qué tiene esa cicatriz? ¿No? ¿O de qué es la cicatriz? El paciente nos dirá, me hicieron una tiroidectomía o lo que haya sido, no sé. ¿No? Lo mismo en la parte posterior, nosotros no tenemos que observar ninguna alteración. Ya vamos a ver que en la parte del cuello, en la parte posterior podemos ver abultamientos con cuello de búfalo, que está muy relacionado con el hipercortisolismo, el síndrome de Cushing, ¿no? Cuando ya está muy establecido, muy marcado. ¿No? Y también podemos ver habitualmente en esta región posterior y cuando vayan, por ejemplo, en las movilidades de transporte público, cualquiera sea, donde hay mucha conglomeración de gente, en los ascensores, qué sé yo, observen ustedes alguna vez que muchos o algunas personas ¿no? tienen un aumento, una hiperpigmentación, una piel engrosada, con dermatoglifos, ¿no? Y que esto está muy relacionado, que abarca generalmente toda la parte posterior e inferior de la región cervical. Y si uno, cuando examina ya con el paciente en el consultorio, pues en algunos van a tener también a nivel de los pliegues, de las axilas, o en alguna otra región donde ya pliegues, pues se concentra esta lesión que es la acantosis nigricans. ¿Por qué les hago énfasis un poquito en eso? Porque hoy por hoy la diabetes, ¿no? Es una patología endémica, epidémica, pues mucha gente está empezando a desarrollar diabetes por malos hábitos higiénicos dietéticos, ¿no? Y de actividad, ¿no? Entonces, estos pacientes, pues hay que identificarlos rápidamente, hay que sospechar y hacer otras preguntas más relacionadas, ¿no? Pero en general, como les digo, el cuello tiene que tener esta estructura y vamos a ver que existen, ¿no? En algunos pacientes alteraciones congénitas o adquiridas como las que acabo de mencionar, que nos tienen que llamar la atención y nos tienen que hacer, primero, interrogar relacionados con estas alteraciones, cuál es el origen, qué ha pasado. Muchas veces, o en la mayor parte de los casos más bien, nuestros pacientes saben ya de antemano o han sido diagnosticados, ¿no? Por ejemplo, de un Cushing, por ejemplo, de un resistencia insulínica o diabetes, o obviamente cuando los han operado ya saben por qué los han operado. Es raro el paciente que no sé qué me habrá pasado, nunca me dijeron. Ocurre, pero no es el pan de todos los días, ¿no? Entonces, veamos eso. Avanzamos entonces en esto, pues les decía, vamos a ver dentro de las alteraciones
congénitas, tenemos este que es el síndrome de Klippel-Feil, donde hay una ausencia de las vértebras, de las primeras vértebras cervicales, ¿no? Entonces el paciente parece que tuviera su cuello más metido y que nos toca a nosotros interrogar, hacer exámenes, etcétera, ¿no? Por otra parte, vamos a observar estas otras alteraciones como el cuello en esfinge o cuello con aletas, ¿no? Que está relacionado con el síndrome de Turner, es un paciente de talla baja, etcétera. Tiene otras características más, pero hablando del cuello, podemos encontrar eso. Presten atención a lo que les voy a decir. Entonces, alguna lesión que nosotros encontramos que nos parezca a nosotros aislada, habitualmente puede estar relacionada con otras alteraciones como las que acabo de mencionar. Entonces nosotros tenemos que conocer la patología para poder identificar otras alteraciones y hacer pues cada vez más robusto nuestro diagnóstico, de tal suerte que ningún otro colega pueda rebatir o deshacer nuestro diagnóstico muy fácilmente, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que buscar todos los elementos. Cuanto más elementos, signos o síntomas tenemos, entonces nuestro diagnóstico va a ser más fuerte. Y cuando mandemos al imagenólogo, al laboratorista, etcétera, le orientaremos, escuchen bien, le orientaremos hacia qué estamos pensando nosotros, ¿no? No que nos diga el laboratorista o el ecografista o el imagenólogo, tal es el problema que tiene su paciente, ¿no? Entonces, no podemos, no está bien, escuchen bien y anótense y apúntense y nunca se olviden, no está bien que nosotros deleguemos nuestros diagnósticos a que no nos hagan estos exámenes complementarios. ¿Por qué se llaman complementarios? Justamente por eso, porque complementan nuestro juicio, nuestro criterio. ¿No? Nosotros estamos examinando, nosotros somos interrogando a nuestro paciente, nosotros lo estamos examinando y el radiólogo, imaginólogo, el laboratorista, no lo que quieras procesar, le has pedido glucemia te lo va a hacer, ¿listo? No te va a decir si esta glucemia estaba en ayuno, nada, directamente, en general, así. Bueno, cerrando un poquito de paréntesis, vamos a entrar en lo que es esta otra alteración congénita. Por un acortamiento congénito del músculo esternocleidomastoideo, vamos a tener obviamente la tortícolis congénita, ¿no? Debe tener algún tratamiento quirúrgico, etcétera, ¿no? Habrá que dar una solución. Luego tenemos esta otra alteración ya adquirida por una obstrucción al flujo o al vaciamiento de la circulación superior, ¿no? De las venas, eventualmente, hacia el corazón, que va a provocar el edema en esclavina, ¿no? Con una yugular ingurgitada, pletórica, una fase pletórica, está como haciendo esfuerzo, como si el paciente estuviera de cabeza, pero sin embargo, solamente, sin embargo, esto está relacionado con una falta, una obstrucción al flujo, que puede ser por la presencia de algunas masas, alguna masa que comprime directamente, que evite este vaciamiento o algún otro proceso definitivamente, ¿no? Y que va a provocar un edema en toda la región alta, torácica, como una esclavina, ¿no? Como esos ponchillos, como de las esclavinas que tienen los sacerdotes. Dentro de esto, pues muchos pacientes van a acudir a nuestra consulta porque les duele al movilizar el cuello de un lado a otro lado, que escucha un crujido, ¿no? Y cada vez que hacen un movimiento, pues tienen dolor, por ejemplo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver? Específicamente, tenemos que ver de evaluar la prominencia. Tenemos que tener un patrón, un punto referencial, que es la prominencia de la séptima vértebra cervical, ¿no? A partir de esta, nosotros podemos ver, de evaluar las masas musculares, la parte posterior, el esternocleidomastoideo, que va, ya decíamos, los triángulos, etcétera, ¿no? Y que nosotros tenemos que ir evaluando si es que hay alguna alteración. Son los pacientes que mueven la cabeza en sentido lateral, antero-posterior, flexión, extensión, giro, etcétera, para ver si no se genera dolor, ¿no? Entonces, en estas, tanto pasiva como activo, poniendo resistencia, vamos a ver la práctica, o van a ver cada uno de ustedes en su práctica correspondiente, ¿no? Y esto nos va a orientar a qué podría estar causando. Muchos pacientes vienen, una de las principales causas es la tortícolis, ¿no? Por una postura persistente y prolongada que nos va a dar un problema de acortamiento de los músculos esternocleidomastoideos, ¿no? Todo el mundo debería saber, ser un pecado mortal, escuchen bien, que no sepan que en trauma no se debe movilizar,
no se debe explorar el cuello. Simplemente nos quedamos con la inspección y nada más. No vamos a pedir flexión, extienda, laterales, no. Ni peor nosotros. ¿Por qué? Porque podríamos fracturar, tener de lesionar esa región cervical, las primeras cervicales habitualmente, y provoca la muerte de nuestro paciente. Entonces, hay técnicas de ustedes. Ahora, cuando el paciente puede, al flexionar el cuello, siente el dolor, estamos en signo de Kerning, ¿no? Que está relacionado con meningitis. Es un signo importantísimo en esa patología y pues vamos a ver eso. Lo otro que vamos a observar es la presencia, digamos, de una imposibilidad de mover tanto a los lados como anterior y posteriormente, que estamos frente a una espondiloartrosis. Entonces, esa es la diferencia con la meningitis. En la meningitis podemos flexionar a los lados, no hay problema, pero en la espondiloartrosis va a estar limitada esta movilización en todas las direcciones, ¿no? Por ese desgaste articular, ¿no? Vamos a pasar un poquito. Muchos pacientes van a acudir a nuestra consulta porque hace 2 semanas, hace un mes, notan la presencia de una masa cervical en cualquiera de estas regiones que se observan, cualquiera de los 10 grupos ganglionares. Pensé que, doctor, estoy notando hace 2 semanas, 3 semanas que no desaparece. Esperaba que se me pase nomás, estaba esperando eso, pero persiste la masa. Los preocupados van y nos consultan frecuentemente, particularmente cuando el paciente tiene un cuadro de resfrío, algún proceso infeccioso por ahí, que de repente está inflamado, o de repente el paciente no sabe qué ha pasado antes, no se acuerda claramente, no relaciona que puede estar causando este aumento. Entonces va a ser un aspecto fundamental en el examen físico del cuello. Para esto nosotros vamos a evaluar 10 grupos ganglionares. ¿Ya? Los occipitales, los retroauriculares que están detrás, inmediatamente por detrás del pabellón del pabellón de la oreja, ¿no? Los preauriculares que están inmediatamente por delante, los tonsilares que están relacionados básicamente su drenaje con la amígdala, en los lechos amigdalares, es más, la presencia de este ganglio con los criterios de Centor es un criterio importante para ver si a este paciente, por ejemplo, con amigdalitis puntasia, le vamos a dar un tratamiento antibiótico, ¿no? Para ver qué es la importancia de esto. Por otra parte, estos ganglios preauriculares, vamos a ver un momentito, drenan el cuero cabelludo de la piel. Los ganglios, luego vamos a tener los ganglios submandibulares, ¿no? Que están relacionados con el drenaje de la pieza de la boca, la lengua, etc. ¿no? Y finalmente vamos a tener el ganglio mentoniano, el submentoniano, que es uno solo, que lo vamos a incluir como gancho. Nuevamente estos aspectos, un poquito con más detalle, lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Después vamos a tener los ganglios cervicales anteriores, que están evidentemente por delante, el músculo esternocleidomastoideo, los ganglios cervicales posteriores, ¿no? Que están evidentemente por detrás, ¿no? Y que van a ser un poco más profundos. Entonces tenemos una maniobra de gancho agarrando, si se quiere, todo el músculo buscando, ¿no? Esto van a drenar estructuras más profundas como la tiroides, la faringe, el esófago, etcétera, y que nos van a dar una idea de que algo más importante está sucediendo mucho más profundamente. Finalmente tenemos los ganglios supraclaviculares, ¿no? Que están relacionados con el drenaje de estructuras como el esófago, perdón, el tubo digestivo, en realidad el estómago particularmente, y en ellos pues hay un dato patognomónico que es el ganglio de Virchow, que está relacionado con el cáncer gástrico avanzado. Este paciente habitualmente va a estar con un cáncer de larga evolución, no se ha dado cuenta, el paciente ha bajado de peso, ha estado con anemia, ha bajado como 10 o más kilos de peso. ¿Qué le pasa? No sabe, ¿no? Cuando el paciente no acude prontamente a su control y piensa que se le va a pasar, se acostumbra a esa condición. Y cuando va, pues encontramos el ganglio de Virchow en la región supraclavicular izquierda. Entonces, los ganglios habitualmente
van a medir entre menos de 0,5 centímetros, tienen una superficie lisa, tienen unos bordes regulares, son móviles, ¿no? Y en esto, particularmente en la región donde hay vasos, ¿no? O venas o arterias, la diferencia de una arteria calcificada, por ejemplo, o ateromatosa, entonces va a ser que el ganglio se mueve de arriba abajo, de adelante para atrás, y la arteria o el vaso, pues solamente lo va a hacer en sentido ascendente y descendente, ¿no? O no se va a poder movilizar. En sentido anteroposterior se va a poder movilizar, pero no en sentido ascendente y descendente. Es una diferenciación simplemente. Avanzamos entonces y en esto entramos, como les decía, el drenaje de las diferentes regiones, los parauriculares, por ejemplo, van a drenar todas las lesiones del cuero cabelludo, las infecciones micobacterianas también pueden localizarse. En esto también tenemos, si se acuerdan, el complejo oftalmoganglionar, el signo de Chagoma, ¿no? Que está relacionado con la infección por Chagas, donde nuestro paciente va a tener un edema bipalpebral unilateral, por ejemplo, el derecho, y el ipsilateralmente va a tener la presencia de de esos ganglios, ¿no? Inflamados, adenopatías, que están relacionadas justamente con este cuadro, ¿no? Una vez que se resuelve o se controla el cuadro, va a desaparecer. Obviamente requiere un tratamiento posterior específico este grupo de pacientes, ¿no? Puede haber problemas malignos también que están relacionados con neoplasias cutáneas, linfomas, ¿no? Eh, carcinoma de células escamosas, del cuello, etcétera. A diferencia de la descripción que les acabo de hacer sobre los ganglios benignos, ¿no? Estos más bien son más de 1 centímetro de diámetro, son de superficie rugosa, pétrea, los bordes son irregulares, estrellados, son adheridos a planos profundos, es decir, no se los puede movilizar, no son dolorosos, escuchen bien, no son dolorosos. Los ganglios benignos normalmente tampoco son dolorosos, pero podrían serlo cuando están relacionados con algún problema inflamatorio infeccioso agudo. Ya podrían doler, van a doler. ¿Ya? Entonces es un poquito la diferencia. ¿Ya? Y esos ganglios, pues ya les decía, van a estar relacionados con patologías neoplásicas. Cuando vemos o palpamos y examinamos un ganglio con estas características, alerta. Es un signo de alerta A, ¿no? Y que nosotros tenemos que tomar decisiones rápidamente. Si somos médicos generales, como que vamos a hacer de aquí a poco tiempo, el primer paso, ¿no es cierto? Y vamos a ejercer la profesión, entonces tocamos eso, inmediatamente tenemos que derivar a algún profesional que sepa o que tenga más experiencia que nosotros, en este caso, capaz a cirujano oncólogo o el cirujano por ahí para que le haga una biopsia, lo manda al cirujano oncólogo, el cirujano le haga tratamientos de la zona donde está probablemente la lesión, y le pase al oncólogo clínico, etcétera, etcétera. Lo mismo. Y los ganglios de la región submaxilar van a drenar la cavidad oral, ¿no? Entonces, también entra en la respuesta exponencial la mononucleosis, las infecciones virales o bacterianas del tracto superior respiratorio, infecciones micobacterianas, tuberculosis, por ejemplo, vamos a ver un ratito algunas imágenes, y algunos otros como los toxoplasmas. Existen también algunas enfermedades malignas, nuevamente el carcinoma de células escamosas, de la cabeza y el cuello, los linfomas, las leucemias, pueden ser así estas o ser afectadas estos grupos ganglionares. Es más, en los linfomas, pues son varios grupos ganglionares que están afectados y con adenomegalias, coalescentes, no coalescentes, etcétera, que nos hace sospechar que no es maligno lo que estamos viendo, más bien es algo muy probablemente maligno, agresivo, ¿no? Y que puede comprometer la salud de nuestro paciente, ¿no? También en la región, en los ganglios cervicales anteriores, vamos a encontrar que estos están relacionados con drenaje de la laringe, la lengua, la orofaringe, en la región anterior del cuello. Entonces, lejos de diferenciarlos, pues va a ser también nuevamente, como lo que hemos mencionado hace un momentito, con patologías benignas o malignas, ¿no? O agresivas también. Y los ganglios supraclavículos, como les decía, van a drenar el tracto
gastrointestinal que la enfermedad pulmonar. Pero el que más rápidamente metastatiza, el que más relación tiene es el tracto gastrointestinal. Los otros territorios como la mama, el pulmón, van a drenar, pero como una segunda o tercera afectación, ¿ya? Porque tiene otros grupos ganglionares más cerca que van a hacernos alertar de esto, ¿no? Y finalmente los ganglios cervicales posteriores pues van a drenar el cuero cabelludo, también la parte posterior, el cuello, la región superior del tórax, ¿no? Y dentro del eje diferencial son los mismos que los ganglios paraveiculares, ¿no? Entonces, las patologías podrían afectar. Por eso que lo que les dije, varios grupos ganglionares pueden estar implicados en una mononucleosis, un linfoma, etc. Avanzamos un poquito más rápido, un poco más, más detallado aquí que pasa en algunas otras regiones, ¿no? Ganglionares que drenan. Ahora lo que les decía hace un momentito, ¿no? En los ganglios vamos a encontrar también esto, ¿no? Un conglomerado de ganglios, ¿no? Si uno ve así, parece una masa única. Sin embargo, cuando uno hace el examen, pues va a haber una masa conglomerada que hay una coalescencia, es decir, se unen los ganglios y estos van a empezar a tener un material gaseoso o calcificante que está relacionado con la tuberculosis ganglionar, que se denomina también escrófula. Es un paciente que ha perdido peso en el último año, tiene sudoración nocturna, tiene poco apetito, ¿no? Entonces son pacientes que han estado en contacto o expuestos al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Otras lesiones que pueden confundirse con ganglios están estos, el quiste tirognoso, es un resabio del conducto tirognoso y que pues queda ahí como se observa, ¿no? Incluso hasta edades avanzadas es asintomático, y estos pacientes pues cuando degluten, ¿no? O cuando hacen movimientos con la lengua van a ascender y descender esto. Entonces es un movimiento que capaz en un momento va a requerir una conducta de resolución quirúrgica, pero que se puede esperar, como se puede observar, más es un problema estético. O el quiste branquial, también tenemos el hidromaquístico, que es el nacimiento de los niños, ¿no? Que seguramente hay que darle una resolución quirúrgica. También podemos confundir con la asta mayor de mucosidioides, con un divertículo faríngeo, pero alto, ¿no? La parte más alta, y las glándulas submaxilares salivales que están calcificadas, ¿no? Eso vamos a entrar un poquito al examen de las arterias. Normalmente en todos los pacientes los latidos cardíacos son tenues, un poco perceptibles. Es más, observen ustedes un poco en el espejo, ¿no? Que su carótida late, sí, pero no está en a diferencia de pacientes más atléticos, deportistas, o delgados, ¿no? Entonces va a ser mucho más. Y según ustedes hacen deporte, pues seguramente va a estar en este otro grupo, ¿no? Que tienen que hacer, por cierto, ¿no? Tienen que hacer actividad física, no se olviden, aunque mínima hay que hacer. El otro, pues muchos pacientes que hacen actividad al corrido a tu consulta, están sobre la hora, están con fiebre, están con hipertiroidismo, pues, probablemente también va a ser visible. No, también sucede cuando hay una presión diferencial muy aumentada, como la hipertensión arterial sistólica aislada. Dentro de esto vamos a ver también la insuficiencia aórtica, la fístula auriculoventricular, no, perdón, las insuficiencias vasculares y las fístulas aortovenosas, ¿no? Entonces esto nos va a dar el signo de Demuset, que es un movimiento antero-posterior muy leve inicialmente y que va a ir haciéndose mucho más evidente conforme más grave es la patología. Esto indica ya que es un proceso muy avanzado de la insuficiencia aórtica, donde prácticamente ya no va a haber un tratamiento curativo, sino un tratamiento paliativo, y probablemente el deceso de nuestro paciente va a estar muy cerca, ¿no? También debemos nosotros en eso, pues palpar el pulso carotídeo, que va a tener información muy valiosa. ¿En quiénes vamos a palpar? Un paciente, por ejemplo, que ha tenido alguna amaurosis fugaz, ¿no? O que ha tenido una trombosis, ¿no? Aterotrombosis a nivel cerebral, y de repente tiene un déficit, pues habrá que evaluar cómo están las carótidas. En esto vamos a palpar, no solamente palpar, sino también nos quedamos juntas, y en la palpación especialmente vamos a ver que hay este pulso carotídeo, pues hay frémitos o hay irregularidades en el pulso, etcétera, ¿no? Entonces un latido
ausente o disminuido, pues nos va a indicar que el paciente puede tener aterosclerosis, ¿no? Normalmente, pues siempre vamos a tener esa posibilidad de percibir, aunque leve, pero sí. Es raro que nosotros no palpemos el pulso carotídeo, ¿no? Entonces, en ese caso, el paciente habrá tenido una lesión, probablemente una aterotrombosis cerebral, que es una se ve como tartamudo, o que empieza un rato, está bien, una empieza como que nos da tiempo, ¿no? Apurar, que hacer las cosas, ¿no? Que este paciente está teniendo una embolia cerebral, ¿no? Entonces son por desprendimiento de las placas de toroma de esta zona, ¿no? Obviamente es una situación muy delicada. Pues podemos ver los fragmentos cervicales que están presentes en el 60-90% de los pacientes con estenosis aórtica, valvular o supravalvular, ¿no? Entonces, en esto también tenemos estos fragmentos en la persistencia del conducto arterioso o ductus, los pacientes que tienen fístulas aortopulmonares, ¿no? Ese es un fragmento continuo sístolo-diastólico, se abarcan ambos ciclos de la sístole, es todo el tiempo, por lo tanto, ¿no? Se puede palpar también un fragmento sistólico en la presencia de un bocio hipertiroideo, como en la enfermedad de Graves-Basedow. El examen de las venas es importantísimo, ¿no? Como una primera aproximación, un primer enfoque diagnóstico en un paciente, por ejemplo, que tiene disnea, tiene edemas generalizados o difusos, como está como en la sarca. Este paciente, por una insuficiencia cardíaca, pues va a provocar la ingurgitación yugular o la plétora yugular, ¿no? Y que está que es uno de los puntos que nosotros tenemos, de los elementos que nosotros sí o sí tenemos que observar en nuestros pacientes, ¿no? La paciente no tolera el decúbito dorsal, tiene que estar semisentado, sentado definitivamente, y lo otro que vamos a observar a nivel del sistema venoso son las pulsaciones, ¿no? Y para esto pues, siempre vamos a colocar a nuestro paciente a 45 grados en la cabecera en relación con la horizontal. Esto es el ángulo de Lewis, ¿no? Para determinar cuánto de represión o de represión de la yugular, cuánto está repletada la yugular, cuánto está ingurgitada. Es decir, ese corazón está pudiendo manejar, no está pudiendo manejar los volúmenes, si está en insuficiencia, probablemente va a estar muy ingurgitada. Si hay alguna obstrucción al flujo, también va a estar ingurgitada, como hemos visto hace un ratito, el síndrome mediasténico causado por obstrucción o compresión de la vena cava superior al flujo de drenaje de la circulación superior, ¿no? En un paciente que está depletado de volumen, que está con vómitos, con diarrea, o que es posoperado, que está con una sonda, es una sonda gástrica o un poco más alejada, ¿no? Nasogástrica o nasoentérica, entonces vamos a ver que estos pacientes pueden estar depletados, están deshidratados, por lo tanto, su venita va a estar colapsada, ¿no? Plana, ¿no? Entonces, avanzamos un poquito. Luego, pues, un paciente tenemos que observar la tráquea también, a ver que esta tráquea, pues, esté bien centrada, equidistante entre los dos músculos esternocleidomastoideos, ¿no? Si está un poco desviada hacia la izquierda o hacia la derecha, nosotros podemos sospechar de la aparición de una masa que está desplazando un bocio torácico, la presencia de un neumotórax a tensión, un neumotórax, algo está desplazando a la contraria, o una atelectasia que desplaza hacia el mismo lado, y en el caso de los otros, al lado contrario, ¿no? Entonces, esto lo vamos a palpar en la línea media, haciendo una maniobra de gancho y desplazando sutilmente la tráquea de un lado a otro lado, ya que eh, esto nos va a dar una idea de cómo está la tráquea. Cuando se pierde el craqueo laringeo, pues nosotros podemos sospechar de que hay una masa probablemente neoplásica que está provocando esto, ¿no? Sospecha, no estamos confirmando. Cuidado, eso quiero hacer énfasis, jamás ustedes le digan al paciente lo que tiene usted es un cáncer, es un tumor maligno, nada. Eso lo diremos cuando hayamos agotado primero todos los recursos semiológicos que estamos aprendiendo a nivel de examen físico, ¿no? Cuando hayamos realizado, tenemos una sospecha, hayamos realizado algunos exámenes complementarios y hayamos derivado al especialista,
oncólogo, cirujano oncólogo, al oncólogo clínico, etcétera, recién ahí el, el especialista dirá, esa es una masa neoplásica que tiene estas probabilidades de éxito, de fracaso, el pronóstico es tal, tal, tal. Entre tanto, nosotros como médicos generales no estamos en la capacidad de definir si esa masa que estamos tocando es o no. Solamente vamos a sospechar, ¿ya? Por favor. Entonces, porque una vez que se dice un diagnóstico como estos, olvídense, el paciente ya no vuelve a ser el mismo si después de ese sabes que esa masa va a ser benigna. Muchos capaz, la verdad que van a estar tranquilos, algunos probablemente se les va a quedar esa información. Tengan mucho cuidado. Entonces, dentro del examen de la glándula tiroides, entrando un poquito más en esta parte que es súper importante, vamos a tener necesidad de algunos elementos, un estetoscopio, normalmente se escoge un vasito con agua y un martillo de reflejos, ¿no? Entonces el paciente puede estar sentado, de pie, pero en general es más conveniente examinarlo sentado porque no sabemos si vamos a estar por muy arriba de nuestro paciente o por muy abajo de nuestro paciente, ¿no? A veces si somos altos o bajos, etcétera, nos complica un poco, ¿no? Y siempre el tórax tiene que estar descubierto eh, hasta de la parte anterior hacia arriba, es decir, inmediatamente por debajo de las clavículas hasta esa zona. Entonces vamos a observar la tiroides en la parte anterior, en la parte lateral, en la parte posterior. Estos pacientes nos van a consultar porque tienen aumento de volumen de la glándula tiroides, ¿no? O en la zona de la glándula tiroides más bien tienen, como hemos visto en el caso inicial, intolerancia al frío, constipación. Generalmente decíamos va a afectar a las mujeres entre 6 a 7 mujeres por cada varón, por eso que decía el ejemplo de una paciente, ¿no? Y que pues estas pacientes van a tener, cuando están en edad fértil, amenorrea, eh, van a tener anovulación, infertilidad, van a tener constipación, intolerancia al frío, van a aumentar de peso, su pelo va a estar más engrosado, más grasoso, puede haber ausencia de la cola de las seis cuando es hipotiroidismo, ¿no? Y cuando es hipertiroidismo, pues va a haber intolerancia al calor, van a cubrirse prácticamente, van a dormir tapados con una sabanita, qué sé yo, van a tener más bien tendencias a un tránsito intestinal acelerado, sin llegar a la diarrea, ¿no? Menstruaciones irregulares, frecuentes, van a tener la piel suave, fría, el pelo fino, después estos pacientes van a tener exoftanos, ¿no? Solo los con hipertiroidismo o tirotoxicosis, no así los con hipotiroidismo, ¿no? Como ven, son síntomas contrarios, excepto a nivel de los ojos, donde uno de los dos. Entonces, nosotros tenemos que observar y vamos a hacer las evaluaciones correspondientes. Incluso tenemos que tener un papel para saber si el paciente tiene o no un temblor en caso de hipertiroidismo, que tiene un temblor muy fino, ¿ya? Entonces, en esto, pues algunas maniobras, algunas veces los pacientes vienen a nuestra consulta, entonces cada vez que trato de alcanzar un objeto que está encima de mi ropero, qué sé yo, su, su carpeta, sus documentos están ahí encima, quiero alcanzar y me empiezo a fatigar, me empieza a faltar el aire, mi cara empieza como a congestionarse, es como si bajara mi cabeza, tengo disnea, una opresión y tengo que bajar y me mejoro. Entonces ese es el signo de Pemberton. En realidad lo que ellos están haciendo es como una maniobra de marañón que nos va a indicar altamente la probabilidad de que este paciente pueda tener un bocio endotorácico, es decir, que la glándula tiroides en vez de crecer a a la parte superior o externamente, ser visible, pues ha crecido hacia adentro. Y eso va a provocar síndrome de vena cava superior en algún momento, generalmente cuanto más avanzado. Para la evaluación también de la glándula tiroides tenemos tres técnicas. De las tres técnicas vamos a evaluar la consistencia, la movilidad, la sensibilidad y la presencia de premio. ¿Ya? Esto es importante. Cualquiera de las tres técnicas nosotros podemos aplicar. ¿Qué significa esto? Que con cuál nos sentimos más cómoda. Si nuestro paciente tiene un cuello grueso, ancho, capaz nuestra técnica va a ser
otra, ¿no es cierto? O podemos utilizar una y complementar con otra. En esto vamos a tener esta que es el abordaje posterior, una técnica bimanual, donde colocamos nuestros dedos pulgares a nivel de la fosa cervical C7, la espinosa, ¿no? Y de aparte de la cual vamos a desplazar hacia adelante como se observa en la imagen, y vamos a hacer la palpación de las glándulas tiroides. Pero para esto vamos a tener algunos reparos en el borde inferior del mentón, el hueso tiroides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, e inmediatamente después por debajo está la glándula tiroides. ¿Necesita práctica? Necesita práctica. No vamos a evaluar, no vamos a encontrar mayormente a los pacientes con glándula tiroides, no la vamos a lograr palpar, no la vamos a lograr palpar. En la mayoría de los pacientes no vamos a lograr palpar. Eso quiere decir que la glándula tiroides es normal. Por lo tanto, la glándula tiroides no se ve ni se palpa en condiciones normales. ¿Ya? No se vayan a inventar. ¿Ya? Por otra parte, tenemos otra maniobra que es la maniobra de Laje, que es una maniobra de abordaje anterior, donde colocamos nuestras manos en forma de L y vamos a desplazar con unos dedos de la mano izquierda, por ejemplo, hacia la derecha, y con la derecha vamos a ir palpando como se observa en la imagen, eso tiene que ver en la parte práctica, ¿no? Y finalmente tenemos la maniobra de Crilley, que es una maniobra monomanual, es similar a esta que estamos observando, pero hacemos con una mano la palpación de la glándula tiroides, ¿no? En la parte central. Con una sola mano podríamos evaluar a un lado, desplazamos la glándula tiroides hacia la derecha, palpamos con el pulgar, desplazamos hacia la izquierda, palpamos con los otros 4 o cambiamos, intercambiamos de mano, ¿no? El tamaño de la glándula tiroides depende en gran medida del yodo en la dieta. ¿Qué significa? Es cuanto más altura vivimos, menos yodo contiene la sal de la dieta o los alimentos, ¿no? Que consumimos. Cuanto más a nivel del mar vivimos, más probabilidad de tener yodo, acceso al yodo tenemos, ¿no? Entonces en esto, pues rápidamente vamos a ver que el promedio del peso va a ser de 20 a 25 gramos en promedio, ¿no? La prevalencia del bocio en la población mundial es de 2 a 5%, ¿no? Es decir, que hay otros factores, no solamente es la falta de yodo, hay factores infecciosos virales que van a provocar tiroides de Hashimoto, por ejemplo, o algún tipo de tiroides subaguda que nos va a desencadenar finalmente la presencia de esta alteración, ¿no? La presencia de un bocio, por ejemplo, de un crecimiento por falta, generalmente por falta de yodo, es un crecimiento irregular, caótico, que no se relaciona con el problema de base, con el problema que está ocasionando esto, y por lo tanto, pues este bocio puede ser un bocio simple, ¿no? Un bocio nodular, multinodular, hiperfuncionante, hipofuncionante, variedad de paciente a paciente, será hipercaptante, hipocaptante, etcétera, diferentes clasificaciones que vamos viendo para identificar si ese bocio está provocando tirotoxicosis o está provocando hipotiroidismo para dar el tratamiento más adecuado, ¿no? Lo que les decía, la glándula tiroides rara vez es visible y solo se palpa en la ocasión. Por favor, no se inventen. Cuando palpen, o si palpan, bien. Si no palpan, no palpan. Por punto. Vuelvan a intentar, no palpan siempre. Pues el paciente muy probablemente no tiene bocio, ¿no? Utilizamos las reglas de pulgar, donde colocamos el pulgar del paciente por encima de la glándula, ¿no es cierto? En la piel del cuello, y vamos a ver cuántos pulgares tiene, ¿no? De acuerdo a eso veremos que debería ser de 1, lo normal, si es el 2, ya vamos a ver el grado 1. En esto vamos a ver la clasificación semántica del bocio. El grado 0 no se ve ni se palpa, el grado 1 no es visible, no se ve, pero sí se palpa y hay hiperextensión. Si nosotros vemos al paciente que lleve atrás el cuello, ¿no? Hacia atrás, probablemente lo vamos a ver. Ahora el grado 1B es palpable y visible en hiperextensión. Lleva atrás el cuello y ahí observamos. El grado 2 es visible en posición normal, que es la que siempre vamos a examinar a los pacientes. El grado 3 es una tiroides visible ya entrando a nuestro consultorio el paciente, ¿no? Y se va acercando y ya vemos. El grado 4 es un bocio monstruoso, gigante, lo vamos a ver ya a más distancia, ¿no? Que puede ocurrir. Generalmente estos bocios gigantes monstruosos son normofuncionantes, ¿ya? Porque no están relacionados con hipohipertiroidismo en general. No, ¿sabes? En medicina no hay nada más los cuatro. Es por eso que estos bocios, como no tienen algo que les detenga el tejido cutáneo o la piel en este caso, o los tejidos circundantes son laxos, entonces deja crecer nomás, ¿no? Lo que no ocurre en una cabeza cerrada, ¿no?
Entonces hay unas causas de agrandamiento de la glándula tiroides, ¿no? Que pueden ser el goce, les decía, difuso, nodular, la enfermedad de la fase 2, y podemos sospechar de malignidad cuando encontramos una masa de superficie rugosa, de bordes irregulares, estrellados, inmóvil, adherido a planos profundos y no doloroso, ¿no? Entonces ya se nos tiene que prender la alarma rápidamente para definir que este bocio, esta lesión, muy probablemente, escuchen bien, muy probablemente no es benigna, ¿no? ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo encontrar una masita? Una masa, hay que estudiar o tener que derivarla con otro especialista para que, ¿cuál es el especialista del caso? Es el endocrinólogo. El endocrinólogo hará los estudios correspondientes de la biopsia con aguja fina, guiada por aguja fina, guiada por ecografía, etcétera, etcétera, y pues hará los diagnósticos. Y seguramente nos llegará una referencia, contrarreferencia, ¿no? De ver qué se encuentra en este paciente, qué se le ha hecho, se lo opera o no se lo opera, etcétera. En conclusiones, ya para ir terminando, vamos a ver que el examen físico cervical se realiza con posición sentada de pie. La inspección puede revelar nodulaciones, asimetrías cervicales, alteraciones morfológicas y vasculares. No se debe realizar el examen físico en trauma cervical. El examen general es importante, que es un motivo de alarma y consulta frecuente. Los latidos cardíacos son tenues, excepto en pacientes jóvenes, delgados y con hábitos atléticos, como son la mayoría de ustedes, ¿no? El signo de Demuset es un signo de insuficiencia aórtica, ¿no? El examen físico, hablando del sistema venoso en el paciente, se lo va a realizar a una posición de 45 grados y con el cuello ligeramente algo rotado hacia el lado contralateral del que estamos explorando, y nos va a interesar siempre la turgencia y las pulsaciones o el pulso venoso. La obstrucción de la vena cava superior ocasiona el síndrome mediastínico. La presión venosa central puede medirse mediante la determinación del ángulo de Lewis. El signo de Pemberton con la maniobra de Marañón es útil en los bocios endotorácicos. La maniobra de Kervain, la ágil y creíble, permite evaluar la glándula tiroides. La glándula tiroides es raramente visible y solo se palpa en ocasiones. Grábenselo esto, ¿ya? No quiere decir que no vayamos a palpar, no vayamos a observar. Depende de nuestra curiosidad. Por eso cuando nosotros observamos, pongamos todos nuestros sentidos una atención al 150%, ¿no? El agrandamiento de la glándula tiroides puede ser difusa o nodular. La palpación puede evidenciar o no frémitos, que son palpables, que es la traducción palpable de un soplo, ¿no? La falta de desplazamiento glutorio sugiere malignidad, es decir, cuando dejamos tragar el agüita y no asciende esta masita, pues muy probable. Y siempre vayamos a la yugular. No vayamos al punto, al foco, al motivo de consulta. Ataquemos esto siempre, porque se nos puede pasar por alto patologías, ¿no? Que pueden comprometer el estado de la salud a mediano, a corto, mediano o largo plazo de nuestro paciente. Y si nosotros no hemos diagnosticado, no hemos visto con claridad, seguro que vamos a tener en el tiempo reclamos. Si me vio fulano de tal, el doctor X, la doctora Y, no sé, entonces, y no me dijo nada. Ya bien, ¿no? Eso no se olviden, por favor, jóvenes, el fin no justifica los medios. Eso significa que para lograr algo no debemos hacer cosas ilegales o irregulares, etcétera, ¿no? O munirnos de elementos que podrían hacer daño a nuestros pacientes. Muy bien, entonces eso es lo que les quería compartir en esta presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, alguna ampliación que quisieran tener. ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, las preguntas, lean nuevamente por favor este tema y los que les vayan a dar y los que han pasado ya, para que ya puedan estar preparados, ¿no? Acuérdense ustedes, tienen que estar ahora preparados para ver y atender pacientes y darles soluciones a nuestros pacientes, ¿ya? ¿Cuándo tienen que estar preparados? Ahora, ¿no es cierto? Muy bien. Si no hay más, si no hay ninguna pregunta, ninguna aclaración, ninguna ampliación, aquí terminaríamos. Nos veríamos, bueno, ya se vería en la siguiente clase con
continuando con su programación. Muy bien, hasta la siguiente clase entonces.